Aparecerá un gran número de falsos profetas, que pervertirán a mucha gente, y por la inundación de los vicios se enfriará la caridad de muchos, mas el que perseverare hasta el fin, ese se salvará. San Mateo 24, del 11 al 13. Mas el que perseverare hasta el fin se salvará. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, son la clave que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que perseverar hasta el fin. Esa es la gracia por encima de todas las gracias, la gracia más especial que todos los días hemos de pedir a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Danos, Señor, por medio de María, esa gracia de perseverar hasta el fin. ¿En qué? En el testimonio de la verdad. Hasta el punto que sea, hasta el martirio si es necesario, como San Pedro y San Pablo, hoy que celebramos la solemnidad de estas dos columnas de la Iglesia que perseveraron hasta el fin en la verdad. San Pedro fue reconvenido por nuestro Señor: apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Necesitó ese cambio de mentalidad, ese clic en su mente, en su corazón, en su alma, esa gracia especial a través de Pentecostés, de la mirada amorosa del Señor misericordiosa que le cambió, que le hizo ver su error, su mentalidad de hombre y no de Dios. San Pedro, roca de la Iglesia, sobre la cual el Señor edificó su Iglesia. Perseverar en la verdad, perseverar hasta el fin. ¿En qué? En la Iglesia y en la verdad. ¿Y cómo perseveramos hasta el fin en la Iglesia y en la verdad? Obviamente desde la gracia de Cristo, por gracia, con nuestro sí a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que se asienta sobre la roca de Pedro. Todo aquel que se separe de la roca de Pedro, que pretenda perseverar en una verdad al margen, por bonita que suene, al margen de Pedro, no estará en la verdad. Se habrá salido de la Iglesia, no morirá dentro de la Iglesia, fiel a la Iglesia, como todos los santos han querido morir dentro de la Iglesia. Ubi Petrus ibi ecclesia, ubi ecclesia ibi Christus, extra ecclesiam nulla salus. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. Donde está la Iglesia, allí está Cristo. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esa es la realidad. Muchos buscan defender supuestamente la verdad al margen de Pedro, en contra de Pedro, como si eso fuera posible, pero eso está demostrado que es imposible. Aquí la única clave está en estar con Pedro y bajo Pedro, obviamente el verdadero Pedro, porque surgirán falsos maestros que engañarán a muchos, vendrán lobos disfrazados de lo que no son, de pastores de lo que no son, y esto es lo que tenemos hoy en la Iglesia. Esto es lo que tenemos, un lobo disfrazado de pastor, que es Jorge Mario Bergoglio. Pero no basta con oponernos a ese lobo disfrazado de pastor. Tenemos que tener claro, estamos escuchando, no sé si lo escucháis vosotros, un perro que ladra. Ese perro que ladra en la calle es el que nos recuerda cómo tendrían que ser los pastores de hoy en día, los sucesores de los apóstoles y los sacerdotes. Perros que ladran al lobo que está infiltrado en el rebaño, que viene para matar a las ovejas, para llevarlas a la perdición, a la condenación. La salvación viene por perseverar en la verdad, por dar el testimonio de la verdad, como San Pedro y San Pablo. San Pedro murió con la cabeza abajo, al revés, puesto boca abajo. San Pablo murió degollado. Los dos fueron testigos. En San Pedro hoy, precisamente tal día como hoy, del año 1968, en Umbe se apareció San Pedro para dar las llaves del reino de los cielos a Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa a través de la vidente. Se lo dio a la vidente, pero al final, como después empezó la Santísima Virgen pura y dolorosa a dar mensajes sobre el papado, sobre este fin de los últimos tiempos, sobre este momento que ahora vivimos, sobre la prueba final que íbamos a tener en su Iglesia, nos quiere decir San Pedro, nos quiere decir el cielo que es la Virgen pura y dolorosa, es a través de su guía y de sus mensajes y de sus mariofanías como vamos a ser guiados junto a San Miguel, San Pedro y la Virgen pura y dolorosa en esta prueba final de la Iglesia. Todo aquel que pretenda ir por un camino diferente, que quiera buscar soluciones aparte, se va a estrellar. Lo dijo la Virgen: no os servirá ninguna luz. No os servirá ninguna luz, ninguna solución humana, que es precisamente la advertencia que nos viene en el Catecismo, en el 675, frente a la apostasía,
soluciones al margen de la verdad, falsas soluciones las que nos da el anticristo y sus secuaces. Y todos aquellos hombres que traten de salirse de esa sujeción a Pedro, de esa realidad de que tenemos que estar con Pedro y bajo Pedro, son soluciones falsas. Entonces a mí nadie me puede obligar, nadie me puede animar a unirme con nadie que se haya ido con los cismáticos, con aquellos que se han separado de Pedro, que no han querido estar bajo Pedro, que se dedican a insultar a Pedro. No podemos estar unidos a este tipo de personas que dicen que defienden la sagrada tradición al margen de Pedro, en contra de Pedro, como si ellos supieran más que los papas, los verdaderos papas. Diferente es cuando quien viene es un lobo disfrazado de pastor y no es papa, como es Jorge Mario Bergoglio. Fijaos lo que él decía: no se salva nada separándose de la Iglesia. Esa es la gran mentira de Satanás, que sirvió para engañar a millones de almas a lo largo de 20 siglos. No se salva nada separándose de la Iglesia. Y continúa: es la gran mentira de la Reforma Protestante y es la gran mentira de Lefebvre y sus seguidores. Así se manifestaba Luis Fernando Pérez Bustamante. No se salva nada separándose de la Iglesia, es la gran mentira de la Reforma Protestante y es la gran mentira de Lefebvre y sus seguidores. Separarse de la Iglesia es el gran engaño de Satanás, y se separan de la Iglesia de forma gravísima, de forma cismática, todos aquellos que no reconocen a un verdadero Papa y que pretenden estar por encima de sus decisiones. Esto es lo que nosotros no podemos de ninguna manera caer en ello. San Pedro es sobre el cual se sustenta la Iglesia, la roca sobre la cual se sustenta la Iglesia. Y fijaos lo que nos dijo San Pablo, que hoy celebramos también como columna de la Iglesia su día. Atención: aquellos que se perderán por no haber recibido y amado la verdad a fin de salvarse. Por eso Dios les enviará o permitirá que obre en ellos el artificio del error, con que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad o injusticia. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, oh hermanos amados de Dios, por haberos Dios escogido por primicias de salvación en toda la Macedonia, mediante la santificación del Espíritu y la verdadera fe que os ha dado, a la cual os llamó a sí mismo por medio de nuestro Evangelio. Segunda Tesalonicenses 2, del 10 al 13. Por medio de nuestro Evangelio. De esto se trata, de estar en la verdad del Evangelio, en la única fe de la Iglesia. Y esa la custodian los papas. No podemos estar al margen de Pedro. No podemos estar contra Pedro. No se puede llamar a un verdadero papa, no se le puede llamar anticristo, no se pueden decir las cosas que hemos escuchado a través de Lefebvre y sus seguidores. No se puede, porque quien eso hace se convierte en cismático y se sale de la comunión de la Iglesia. Y entonces todos esos que se salen de la comunión de la Iglesia se van hacia una actitud cismática. No nos pueden pedir que nos unamos a ellos de ninguna manera, no podemos unirnos a ellos. Por cierto, yo no admito que nadie diga que yo odio a Lefebvre. Yo no tengo absolutamente nada contra Lefebvre ni contra los lefebristas. Allá cada cual, cada uno sabrá dónde se pone, dónde se sitúa, qué es lo que prefiere, cuáles son sus prioridades. En absoluto, yo le odio ni a él ni a sus seguidores. Pero no me pueden impedir que yo tenga mi propio criterio y que yo considere que no me puedo unir a quien es cismático o prefiere una actitud cismática. No, de ninguna manera. Bueno, pues hoy, 29 de junio, festividad, solemnidad de San Pedro y San Pablo y de su martirio, donde dieron testimonio hasta el final, que es a lo que nosotros estamos llamados, a dar la vida por la verdad, a dar la vida por la Iglesia, a amar a la Iglesia. Todo aquel que trate de
buscar una forma de entender lo que pasa, cuál debe ser nuestro posicionamiento, con quién hemos de unirnos, al margen de este amor a la Iglesia, de este dar la vida por la Iglesia, desde la sujeción a los verdaderos papas, se sale de la Iglesia. Todo aquel, y se sale de la verdad, todo aquel que pretenda vivir la fe de la Iglesia al margen del Concilio Vaticano II, diciendo que es la revolución francesa de la Iglesia, un golpe de Estado contra la Iglesia, etcétera, etcétera, se sale de la comunión con la verdad, con los papas y con la Iglesia. Eso no lo podemos admitir de ninguna manera. Lo diga quien lo diga. Es una pena que personajes como Viganò digan eso, consideren el Concilio Vaticano II como el golpe de Estado contra la Iglesia, la revolución francesa de la Iglesia, y sin embargo, el golpe de Estado que le dieron al Papa Benedicto XVI en 2013 lo pase de largo, diga que no nos preocupemos de eso, que estamos dividiendo a los buenos por decir que no es Papa, que ha habido un golpe de Estado y demás. Él que después se dedicó durante tantos años a hablar de la Iglesia profunda, del Estado profundo, patatín y patatán, dio toda clase de discursos de manera oscura, confusa y ambigua, como muy bien denunció Estefanía Acosta. Por cierto, no quiso saber nada del libro de Estefanía Acosta, donde explica perfectamente por qué no es Papa Bergoglio y siguió siendo Papa Benedicto. No quiso saber nada del libro de Andrea Chionci, Código Ratzinger, no hubo manera de que lo atendiera. Y ahora seguramente no querrá saber nada de nuestro libro sobre Umbe y los mensajes explicados sobre la Santísima Virgen María pura y dolorosa, que son para estos tiempos, para entender en qué tiempos estamos y cómo hemos de enfrentar esta última prueba de la Iglesia. El cielo nos da dos opciones: elegir soluciones humanas o soluciones divinas, como le dijo a Pedro: tú apártate de mí, piensas como los hombres, no piensas como Dios. Soluciones humanas, falsas soluciones humanas al final, porque despreciamos las que nos da el cielo, son las de Viganò y compañía. Todo aquel que no quiera tener o que no tenga por papa a Bergoglio y le guste la sana doctrina y le guste la misa tradicional, con lo que se nos viene ahora encima contra la misa tradicional, van a ser arrastrados por Viganò y su engaño. Un Viganò que, por cierto, hablaba sobre el tema de hacer una alianza global, mundial, contra estos engaños y ataques del nuevo orden mundial y de su Agenda 2030, que está muy bien luchar contra la Agenda 2030, pero que, por ejemplo, pues no hablaba claramente sobre el veneno que promovió Bergoglio, porque seguía diciendo que eso son terapias. ¿Pero qué me cuenta usted, Monseñor Viganò? ¿Me viene a estas alturas ahora a decir que eso son terapias? De ninguna manera. Todos sabemos que no son terapias. ¿Es que usted todavía no lo sabe? Usted juega un juego muy extraño, muy raro. Yo nunca he dicho o he afirmado que usted sea masón, como algunos quieren poner en mi boca. Sí digo que usted huele muy mal, muy rarito, y que los enemigos de la Iglesia infiltrados ponen huevos en ambos sitios, en los hipermodernistas y en los hipertradicionalistas. Así que hay que tener mucho cuidado. Viganò el 19 de diciembre de 2019 ya decía, afirmaba, escribía que el advenimiento del anticristo es inevitable, es parte del epílogo de la historia de la salvación. Entonces, le quiero preguntar, señor Viganò, ¿no le parece una locura a estas alturas, 2024, sabiendo que esto ya no tiene arreglo, que sí o sí se van a cumplir las escrituras, las profecías, ofrecer una solución que ponga a la Iglesia católica entre paréntesis? Es como poner al mismo Cristo entre paréntesis, como si el mundo pudiera ser renovado sin que la Iglesia sea renovada. Una locura. ¿No será que usted tiene una voz de serpiente? ¿No será su trampa típica de centrarse en el enemigo, en el mal, evitando que la gente busque y mire hacia donde están el bien y la verdad plenos? Esto es una trampa, tomar el mal como criterio y la base de aglutinar a la gente, a los católicos, como resistencia frente al mal, así de cualquier forma. Suena a hipocresía, querer enfrentar el golpe de Estado global sin afrontar directa y correctamente el golpe de Estado eclesial. Y por supuesto, nunca habló usted de ese golpe de Estado contra Benedicto de una forma clara y veraz. ¿No serán palabras de anticristo las de este hombre? Típico es apuntar y distraer hacia los enemigos para que no se vea que él mismo es enemigo de la comunión eclesiástica. Alianza globalista, dice,
y Alianza Antiglobalista, brazos izquierdo y derecho del anticristo. Y la prueba está de esta confusión que generan algunos con su discernimiento tan particular, que nos hemos encontrado esta semana con la presencia de este falso profeta, este falso vidente llamado Padre Michel Rodriguez, que, ojo al dato, ¿cómo lo podemos decir? Está contrariado, está denunciado por varios obispos desde hace varios años, acusado de mentir y de engañar y de falsificar las cosas, aparte de esas falsas profecías que ha dicho que no se han cumplido. Este hombre cada año va diciendo nuevas cosas, sigue insistiendo que si una guerra, que si esto, que si lo demás allá, hasta que al final algo de todo lo que dice se cumpla. Pero está más que demostrado, aparte tiene por papa Bergoglio. Algunas de las graves mentiras y herejías del padre Michel Rodriguez. Como varios ya sabíamos, el padre Michel es un sacerdote que mintió respecto al apoyo de su obispo sobre sus, entre comillas, mensajes, aparte de que no recibió de él un nombramiento como exorcista de la diócesis, porque lógicamente ningún obispo de recta doctrina apoyaría las herejías que estos contienen. Algunas, por ejemplo, primera, comunicación directa con Dios Padre sin necesidad de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Segunda, el purgatorio como morada de demonios. Tercera, una visión equivocada del cielo. Cuarta, interpretaciones privadas de la fe de la Iglesia como si esa fuera su enseñanza verídica. Quinta, una apocalíptica no católica. Leamos algunas de las respuestas de los señores obispos que se han posicionado públicamente respecto a las mentiras y manipulaciones de este sacerdote al que tanta cancha dan algunos. Asunto: negación de mensajes y las profecías del padre Michel Rodriguez, por Monseñor Gilles Lemay, obispo de Amos, 3 de septiembre de 2020. Hermanos y hermanas, el padre Michel Rodriguez llegó a la diócesis de Amos el 1 de agosto de 2011. Tuvimos un encuentro en mayo de 2011, un mes después de que me nombraron obispo de Amos. El padre Michel Rodriguez me explicó su proyecto de fundar en nuestra diócesis la Fraternidad Apostólica de San Benito José Labre. Tendría 3 ramas y se dedicaría a la nueva evangelización con la esperanza de dar más vida a las pequeñas parroquias. Lo recibí con confianza y esperanza. El 25 de marzo de 2020, mientras estábamos en una pausa por lo que pasaba en aquella época, os podéis imaginar, el sitio web de Count to the Kingdom publicó 8 conferencias que el padre Michel Rodriguez había dado en California en noviembre de 2019, donde se le presenta como el apóstol de los últimos tiempos y un exorcista oficial de la Iglesia. Yo declaro que nunca fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Amos. En la presentación del padre Michel Rodriguez en el mencionado sitio web apareció esta declaración. El padre Michel Rodriguez recibe el apoyo total de su obispo y todas sus locuciones y visiones se someten a la aprobación de su ordinario local. Sorprendido e indignado, escribí lo siguiente al padre Rodriguez el 21 de abril de 2020. Estoy muy molesto y me siento traicionado por estos comentarios, ya que jamás los aprobé. Por lo tanto, le pido que corrija esta falsedad en dicho sitio. También quiero ser informado de cómo y cuándo se hará esto. Quiero dejar claro que estoy absolutamente en desacuerdo con las profecías que ha anunciado en dicho sitio. Advertencia: días de oscuridad, era de la paz, castigo, tercera guerra mundial, guerra nuclear en 2020, construcción de refugios, etc. Esto es lo que quiero responder a la gente que me pregunta. Se han hecho las correcciones en dicho sitio web. Desafortunadamente, la falsa declaración sigue presente en el libro de Christine Watkins, The Warning, Testimonies and Prophecies of the Illumination of Conscience, páginas 278 y 280. Hoy, 3 de septiembre de 2020, más de 4 meses después, hago pública esta declaración porque veo que la angustia aumenta entre muchas personas que comparten los mensajes y las profecías del padre Rodriguez. Los mensajes del padre Rodriguez, una evaluación teológica, por el doctor Marc Mirabelle.
Aunque la tradición mística y hagiográfica de la Iglesia incluye algunos testimonios de santos y místicos que experimentaron experiencias diabólicas ocasionales durante su juventud, la naturaleza y el grado inusual de estos supuestos ataques diabólicos, es decir, algo dentro del presunto visionario y cercano a su corazón, así como la respuesta del joven Michel a estos supuestos ataques satánicos, parecen al menos extraños. Lo mismo respecto del incendio de su casa familiar debido a su supuesta posesión satánica. No representaría una respuesta tradicionalmente prudente ni equilibrada. Además, subir a una estufa de leña caliente para aliviar el dolor diabólicamente inducido ciertamente cae fuera de la tradición espiritual de la Iglesia para combatir estas formas de ataque, sean obsesión o posesión diabólica. Tercera afirmación teológica: el Padre Celestial y el Padre Rodríguez son uno. En un supuesto mensaje que Dios Padre dirige a la gente, el Padre Celestial habría pedido hacer todo lo posible para ayudar a que el Padre Rodríguez construyese un monasterio para su nueva orden, terminando con la siguiente frase: no me niego a nada de lo que él, el Padre Rodríguez, me pide, él y yo somos uno. Afirmar que el Padre Rodríguez es uno con Dios Padre y que Dios Padre nada le niega al Padre Rodríguez posee muchos y peligrosos interrogantes. La primera formulación teológica, lo que Dios Padre y el Padre Rodríguez son uno, no puede entenderse sino como una profesión de divinidad entre Dios y este hombre, como cuando Jesús dice en las Escrituras: el Padre y yo somos uno. Y aun cuando las palabras pudiesen entenderse solo en un sentido figurado, poseen igualmente una grave implicación teológica y pastoral. Atento que es un sacerdote con formación teológica quien transmite este supuesto mensaje con toda la ambigüedad que contiene. Cuarta afirmación teológica: el anticristo está en la jerarquía de la Iglesia en este momento. Quinta supuesta profecía: el Papa Francisco será martirizado y el Papa emérito Benedicto XVI convocará un nuevo concilio. Sexta afirmación teológica errónea: la existencia de demonios en el purgatorio. Séptima, hechos aseverados incongruentes: el Papa Juan Pablo II engañaba a los peregrinos con un falso papa. Octava afirmación teológica: después del aviso, todo el mundo va a reconocer a Cristo. Novena, los animales van al cielo. Décima, San José lo consideró el catejón. En definitiva, tenemos que tener mucho cuidado con todos estos canales que apoyan a este personaje y que en esta semana lo hemos visto, que lo único que generan es confusión, mucha confusión. Os lo vengo diciendo: dejad de picotear aquí y allá, dejad de escuchar a unos y a otros que os están confundiendo, que os van a arrastrar a ese falso cisma de seguir a Viganó cuando quiten la misa tradicional. Y el que siga teniendo por Papa Bergoglio y sea tradicionalista no seguirá a Viganó, seguirá con los lefebristas, que no están en la plena comunión con la Iglesia, que siguen con actitudes cismáticas, que ese permiso que recibieron de Bergoglio de poder confesar en 2016, en el año de la misericordia, es un falso permiso, porque todo lo que viene de Bergoglio sabemos que es falso, no tiene autoridad ninguna. Por tanto, todo se quedó con los lefebristas como estaba en los tiempos de Benedicto XVI. Ya viene otra vez el perro a ladrar. Hay que ladrar, hay que contar todas estas cosas que contamos. No lo hacemos por gusto, no lo hacemos contra nadie, lo hacemos por amor a la verdad, por amor a la Iglesia. Tenemos que estar con Pedro y bajo Pedro, con humildad sometidos al verdadero magisterio de los papas. Tenemos que asimilar y aceptar el Concilio Vaticano II. Decir que contiene errores graves, eso es herético. ¿Por qué? Porque los papas que lo han admitido no pueden equivocarse en su magisterio de esa manera que algunos califican. No, eso no es así. Y lo vamos a ver. Os invito a que veáis los trabajos que presentó en su blog Reforma o Apostasía el padre Iraburu en Infocatólica. Leed esos artículos. Aquí, si nosotros los contáramos, tendríamos para muchas horas de vídeos, y no es cuestión de que yo me dedique a leeros y todos esos artículos, porque es imposible, es muchísimo tiempo. Hacedlo vosotros, haced ese trabajo, id a Infocatólica. Y el padre Iraburu, desde hace cuestión de 12 años casi, habló de este tema del lefebrismo, de los errores del Lefebvre, del daño que hizo a la Iglesia, de cómo el Papa Juan Pablo II, con toda humildad, le suplicó con todo el dolor de su corazón y con toda humildad que no siguiera por ese camino de rebeldía, de desobediencia. Y es que Lefebvre sabía, y así lo dice en sus escritos,
lo que se le venía a la Iglesia, cuáles eran las tácticas que tenían en la estrategia de la masonería de querer hacer daño a través del papado. Pero se equivocó, se pasó de listo porque atacó a verdaderos papas. Lo que él denunció, lo tenía que haber denunciado la fraternidad suya o quien quiera que sea en la Iglesia ahora, a partir de 2013. El golpe de Estado, lo hemos dicho antes, no fue el Concilio Vaticano II, fue el que le dieron a Benedicto XVI en el año 2013. Es falsa esa teoría de la continuidad, como lo explica perfectamente Alex Holgado, historiador y periodista católico. Él lo dice perfectamente, lo dice muy bien, que es falsa esa continuidad que se atribuye a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y el falso papa Bergoglio, y que todo eso queda junto, queda unido, es consecuencia del Vaticano II. Todo eso es absolutamente falso. Hay que ser muy tosco para afirmar que la doctrina de lo políticamente correcto de Bergoglio es la continuidad de la denuncia de la dictadura del relativismo de Benedicto XVI. Veritatis Splendor, 1993, y Fides et Ratio, 1998, de Juan Pablo II, o Caritas in Veritate, 2009, de Benedicto XVI, por sí solas son suficiente argumento para destruir la deshonesta teoría del continuismo conciliar. Pero, para el laberinto del lefebrismo, no hay otra salida que el error pertinaz. Equivocaron al enemigo, se encastillaron en su obstinación, y ahora se ven constreñidos a equiparar y a presentar como aliados a los pastores con el lobo. Pero cuidado, porque apedrear a los papas con la autoridad de la supuesta pureza propia tiene serios antecedentes históricos, y lo que es peor, tiene hoy el aplauso del mundo. En términos históricos, la ideología de Bergoglio es neomarxista, con la teología de la liberación, el indigenismo y el satanismo pagano, justo contra lo que batallaron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Dialéctica entre iglesia jerárquica e iglesia de base, eliminación del celibato sacerdotal, ordenación de mujeres, sinodalidad y democracia en la toma de decisiones en la iglesia, ministerio petrino compartido, autonomía doctrinal de las iglesias nacionales, ecoteología, anticoncepción y control de la natalidad con aborto incluido, divorcio y comunión de los separados en nueva unión. He aquí el programa continuista, entre comillas, del bergoglianismo, ya reivindicado en los años previos al concilio. Bergoglio enlaza con los años 50-60 y aun con los planes de la masonería anteriores, pero choca con la resistencia de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, duramente atacados por el progresismo eclesial y el marxismo. La patraña antihistórica del continuismo conciliar con un Bergoglio como guinda de un proceso lineal desde Juan XXIII no resiste el más somero análisis. No es más que un molde tan ideológico como desquiciado al servicio de unos intereses particulares. Juan Pablo II y su sucesor Benedicto XVI bloquearon literalmente durante décadas los planes de quienes ahora están destruyendo la doctrina, el magisterio y la Iglesia misma. Juan Pablo II representó la tentativa de detener un proceso de modernización que irrumpió en la Iglesia desde los años 60 y que estaba interesando a todo el cristianismo. Escribe Leonardo Boff, uno de los pilares del ecologismo integral, que tanto le gusta a Bergoglio y, por cierto, censurado y sancionado en tiempos del Papa Juan Pablo II. Si los dirigentes lefebristas quieren tener el retrato de Bergoglio en sus seminarios e instalaciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que expliquen por lo menos a sus fieles cuál es su estrategia, pero que no traten de blanquear a un golpista con la burda tesis del continuismo. Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron un obstáculo en el avance de las fuerzas masónicas al asalto de la Iglesia y que finalmente, después de 30 años de intrigas, presiones y atentados, necesitaron de un golpe de Estado para hacerse con el poder supremo de la silla de Pedro. No, Bergoglio no es la continuidad de los papas conciliares, sino el anhelado triunfo por medio de la violencia y la ruptura del proyecto de destrucción de la Iglesia, elaborado hace un siglo. Ahora, por fin, tienen las manos libres para materializar las medidas que Juan Pablo II y Benedicto XVI bloquearon.
II. Todo eso es absolutamente falso. Y todo eso lo han promulgado los lefebristas y el lefebrista número 1, que es Monseñor Viganó, quien, por cierto, ahora, en estos momentos, tendría que hacer un vídeo, tendría que hacer artículos en los cuales él explicara que todo lo que ha venido diciendo hasta hace poco más o menos de un año, en el cual ya por fin dice que Bergoglio no es papa, entonces todos los trabajos, artículos y vídeos que él ha publicado los tendría que tirar a la basura o los tendría que matizar muchísimo, porque en ellos hacía a Bergoglio tratamiento de Papa Francisco, a veces llamándole Bergoglio, pero él lo reconocía como el Papa Francisco, y con ello se burlaba de Benedicto XVI, de la hermenéutica de la continuidad, del Concilio Vaticano II, consecuencia de tal que Bergoglio era consecuencia del Vaticano II y de esta hermenéutica de la continuidad de la cual él se burlaba. Y como una guinda al pastel, falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. ¿A qué está usted esperando, Monseñor Viganó, para borrar todos esos vídeos y artículos o matizarlos y retractarse públicamente del daño que usted ha hecho a verdaderos papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI? ¿A qué espera usted? Es que usted no es trigo limpio. Lo siento, lo tengo que decir. Monseñor Viganó no es trigo limpio. En carta de 10 de agosto del año 2020, Monseñor Viganó escribe al padre Thomas con estas palabras: «Yo ahora me pregunto si usted, estimado padre Thomas, reconoce como dolorosa prueba a la que la providencia somete a la Iglesia para castigarla por las culpas de sus indignísimos miembros, en grado máximo sus dirigentes, el propio Papa esté en cisma con la Iglesia, hasta el punto de que se pueda hablar de un cisma al interior del papado. ¿Por qué motivo no puede usted aceptar que haya sucedido lo mismo con un acto solemne como un concilio y que el concilio haya supuesto un cisma interno en el magisterio? Si este papa puede ser cismático en la práctica, y yo diría que hasta hereje, ¿por qué no puede haberlo sido también ese concilio, a pesar de que tanto el uno como el otro sean instituciones de nuestro Señor para confirmar a los hermanos en la fe y la moral? ¿Qué impide, le pregunto, que las actas del concilio se aparten del camino de la tradición si el propio Pastor Supremo es capaz de renegar de las enseñanzas de sus predecesores? Y si la persona del Papa está en cisma con el papado, ¿por qué no va a poder un concilio, que se ha querido hacer pastoral y se ha abstenido de proclamar dogmas, contradecir a otros concilios canónicos, creando con ellos un cisma en la práctica con el magisterio católico? Es cierto que esta situación es un caso único, sin precedentes en la historia de la Iglesia, pero si puede ser así con el papado, en un crescendo que va de Roncalli a Bergoglio, no veo por qué no podría ser así con el Concilio Vaticano II, que precisamente gracias a los últimos pontífices se ha presentado como un acontecimiento único y como tal es utilizado por sus defensores. Retomando sus palabras, con la que terminará la Iglesia será con un concilio que es un concilio de la Iglesia católica y al mismo tiempo con una Iglesia en la práctica cismática, es decir, la Iglesia conciliar, que se considera nacida del concilio. Aunque el Vaticano II fue a la vez un concilio ecuménico y un conciliábulo, sigue siendo en apariencia un solo concilio, mientras que en realidad son dos. Digo más, uno legítimo y ortodoxo, abortado subversivamente con los esquemas preparatorios, y otro ilegítimo y herético, o al menos que contribuye a la herejía, al cual aluden todos los novadores, Bergoglio incluido, para legitimar sus desviaciones doctrinales, morales y litúrgicas. Exactamente como numerosos cardenales, obispos, sacerdotes y teólogos de ortodoxia discutible, a los que Francisco respalda y promueve nombrándolos para altos cargos en la Iglesia, sostienen que se debe reconocer la autoridad del vicario de Cristo en los actos de gobierno y de magisterio realizados por Jorge Mario, precisamente en el momento en que con dichos actos se manifiesta cismático en la práctica. Si por un lado es cierto que mientras el Papa Francisco puede impedirles que hagan algo que sería escandalosamente contrario a la doctrina de la Iglesia, deja que hagan cosas que son ambiguamente contrarias porque esa enseñanza y práctica pastoral ambigua concordarían con las de Francisco, no es menos cierto, parafraseando las palabras de usted, que mientras que Juan XXIII y Pablo VI habrían podido impedir que los modernistas hicieran nada escandalosamente contrario a las enseñanzas de la Iglesia, permitieron que hicieran cosas ambiguamente contrarias, porque esas enseñanzas y prácticas pastorales ambiguas concordaban con las de Roncalli y Montini.
Por eso me parece, reverendo padre, que puede encontrar una confirmación de lo que afirmo en mi escrito sobre el origen del debate en torno al concilio, que el concilio ha sido utilizado para dar visos de autoridad a una operación deliberadamente subversiva, del mismo modo que hoy vemos con nuestros propios ojos cómo el vicario de Cristo es utilizado para dar apariencia de autoridad a una operación deliberadamente subversiva. En ambos casos, el sentido innato de respeto a la Iglesia por parte de los fieles y del clero ha servido de infernal estrategia, como un caballo de Troya introducido en la ciudad santa, para disuadir toda forma de desacuerdo respetuoso, de crítica o de legítima denuncia. Es doloroso observar que esta constatación, lejos de rehabilitar el concilio, confirma la profunda crisis que aqueja a toda la institución eclesiástica por culpa de renegados que han abusado de su autoridad para atacar a la autoridad misma, de la autoridad pontificia para atacar al propio pontífice, de la autoridad de los padres conciliares para atacar a la Iglesia. Una astuta y cobarde traición efectuada desde el interior de la propia Iglesia, como ya predijo y condenó San Pío X en la encíclica Pascendi, señalando a los modernistas como enemigos de la Iglesia, pero no los ha tenido peores. Con esto termina Carlo María Viganò, arzobispo, la carta que escribió el 10 de agosto al padre Tomás. Habría que preguntarle entonces ahora, en el 2024, a este señor Viganò, ahora que presume de decir que no, que Bergoglio nunca ha sido papa o que no es papa, Díganos entonces usted todo esto que ha escrito aquí, que ha dicho aquí, ¿cómo lo puede ahora usted corroborar? ¿Cómo lo puede usted legitimar? ¿Cómo lo puede usted convalidar? Usted tendría que renegar de todo lo que ha escrito y ha dicho hasta la fecha. Bueno, queda clarísima esa patraña, ese engaño de la continuidad, y ahora el engaño de Viganò lo tendría que aclarar. Una vez que ya públicamente dice que Bergoglio no es papa, aclare usted todos los vídeos, todos los artículos, todas las declaraciones que usted ha hecho burlándose de los papas, burlándose del Vaticano II, amparándose en que Bergoglio es la consecuencia, es el papa consecuencia de todo eso, etcétera, etcétera. Ahora que usted dice que no es papa. Ahora usted diga de una vez por todas que el golpe de Estado no es el Vaticano II, sino el golpe que dieron a Benedicto XVI. Pero el problema es que usted en el fondo no cree en ninguno de los papas desde Juan XXIII. Usted no cree, aunque usted se ha valido de la Iglesia para hacer carrera. Entonces usted no es trigo limpio, insisto, no lo es. No lo es. Usted se ha reconsagrado como obispo a través de Williamson, ese obispo, uno de los 4 que consagró Marcel Lefebvre en el año 1988. Usted se ha reconsagrado con él. Así que usted no es trigo limpio, usted no habla claro, usted tendría que tener la valentía de decir: yo no creo en ningún papa a partir de Juan XXIII, yo soy sedevacantista, esta es mi posición, estoy jugando el juego del gato y del ratón, el juego de la confusión, voy a lo que me conviene, quiero crear mi propia iglesia. Recordemos que el patriarcado bizantino católico, que no son católicos, que son herejes y que se meten de manera terrible con todos los papas conciliares, nombró a este personaje, a Monseñor Viganò, como el papa. El papa, le nombraron papa hace unos años, en un vídeo salían diciendo que era el elegido, no sé qué. Usted está confundiendo, no es trigo limpio, Monseñor Viganò. Usted hable claro, diga: yo soy sedevacantista, desde 1958 la Iglesia se quedó sin papa, en mi opinión, por eso me he reconsagrado obispo con Monseñor Williamson, esta es mi posición, pero usted no hace eso. Usted juega un juego de confusión muy bien explicado por Estefanía Acosta. Usted no quiere saber nada de la verdad, usted no quiso saber nada de la verdad del golpe de Estado contra Benedicto y ahora tendría usted que decirlo, pero no lo va a decir. Usted quiere arrastrar a todos los católicos que están descontentos con lo que pasa en la Iglesia, a todos aquellos que incluso sin ser católicos están descontentos con esta agenda satánica globalista. Se los quiere llevar al huerto a todos ellos. Usted ha echado las redes de una manera muy descarada y lamentablemente tiene apoyo de youtubers, tiene un apoyo peligrosísimo, de gente que confunde porque se ampara en que estamos con niebla y entonces eso parece que les da barra libre para todo tipo de confusiones y sembrar todo tipo de confusión. Eso no vale, no todo vale. No todo vale. Aquí hay que preguntarse claramente: ¿yo por qué tengo un canal de YouTube? ¿Por qué lo tengo? Pues yo, por ejemplo, en mi caso,
Lo tengo no por gusto, no por iniciativa propia, lo tengo porque no he tenido más remedio. El Señor me fue llamando, insistiendo en que abriera un canal y yo me negaba. Pero en 2019 con la Pachamama no tuve más remedio que abrirlo, que decir, sí, quiero defender a la Iglesia. Tengo que defender a la Iglesia. No puedo mirar para otro lado. Y por eso sigo casi 5 años después. Por amor a la Iglesia y para defensa de la Iglesia. Por eso es providencial que hoy estemos haciendo este programa. No estaba previsto. Yo no sabía cuando el martes me puse a trabajar en este programa y pensé, el sábado lo voy a publicar. Me gustaría haberlo publicado más adelante, pero yo digo, bueno, pues el sábado lo publico. Y fue ayer que me di cuenta, gracias a Agustín que me lo dijo, ¿no te das cuenta que mañana es el día de San Pedro y San Pablo? Cuando me lo dijo, me eché las manos a la cabeza y dije, impresionante. Impresionante cómo Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa sigue guiando este canal, que solo quiere ser un instrumento que no sea un estorbo para Cristo y para la Virgen, que son ellos los que tienen que defender a la Iglesia. Nosotros, pobres instrumentos, somos malos. No somos malos, lo dijo el Señor. Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, al rico al joven rico le dijo, todos sois malos, solo uno es bueno, Dios solo es bueno, todos vosotros siendo malos. ¿Qué vamos a nosotros a creernos? Nada. Lo único que tenemos es que no ser un estorbo para Cristo y María. Como dijo el Padre Celestial, creo que fue en un mensaje que dio a la comunidad del Padre Foster, no seamos estorbos. Hay algunos que tienen excesivo afán de protagonismo, me parece a mí, y son estorbo. Yo no quiero ser estorbo. Yo, si por mí fuera, ya cerraba el canal porque creo que el trabajo está prácticamente realizado. Seguiré con el canal abierto mientras Dios quiera, pero por mí lo cerraba. Bueno, pues hoy, 29, solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo. En 1951, tal día como hoy, se ordenaba Joseph Ratzinger. Atención, 1951, 29 de junio, ordenación de Joseph Ratzinger. 1968, aparición de San Pedro en Umbe a Felisa Sistiaga y le entrega la llave del cielo. Como decimos, el camino que debe recorrer la Iglesia pasa por Umbe, nos lo ha dicho el cielo a través de San Pedro, dándole la llave a Felisa Sistiaga. San Pedro, San Miguel, la Virgen en Umbe nos guían en este tiempo donde no tenemos cabeza visible hasta que el cielo nos regale a Pedro Romano. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Eso es un misterio. Solo Dios lo sabe. Nosotros no presumimos aquí absolutamente nada. Contamos lo que creemos que es. Quien prefiera otras soluciones, agarrarse a Viganó, agarrarse a lo que quiera que sea, allá cada cual. Nosotros contamos esto. El que le sirva, estupendo. Y queremos que tengáis discernimiento propio. Y ese discernimiento propio pasa por tener claro que hay que estar con Pedro y bajo Pedro. Bueno, pues en 1972, 1968 se aparece San Pedro a Felisa Sistiaga y en 1972 un papa verdadero como Pablo VI dice que por alguna rendija, tal día como hoy, dijo que por alguna rendija había entrado Satanás, el humo de Satanás, el humo de Satanás había entrado en la Iglesia, no Satanás, el humo de Satanás. Cuando Satanás sí entra definitivamente a ocupar la sede petrina, a sentarse, es con el golpe de estado a Benedicto. Ahí es donde los pastores tenían que haber salido. Sin embargo, los que se metieron con verdaderos papas, con Pablo VI y Juan Pablo II y Benedicto, los lefebristas y los seguidores de Lefebvre, no han saltado contra este golpe de estado y están prácticamente en comunión con este impostor, con este gran impostor, están a partir un piñón y todo es muy sencillo, es porque Bergoglio le interesa afianzar esta rama cismática porque él lo que quiere sacar es a los católicos de la Iglesia. Se trata de sacar a los católicos de la Iglesia y se saca a los católicos de la Iglesia por la derecha, por la izquierda, por el hipermodernismo o por el hipertradicionalismo falso y cismático. Eso es lo que pretende Bergoglio. Que se vayan con los lefebristas, pues el tranquilo, porque no están en comunión con la Iglesia. Que se vayan con Monseñor Viganó, Bergoglio feliz. Que se vayan con Viganó, ahora lo va a convertir en un héroe, dándole la excomunión, declarándolo cismático y demás, lo va a convertir en un héroe para mucha gente, un falso héroe de pacotilla, un héroe falso, absolutamente. Pues muchos se van a ir con Monseñor Viganó y Bergoglio feliz. Todos ellos armando lío.
Todos ellos al final son cómplices de armar lío, y todos los que los apoyen armarán lío y generarán confusión y niebla. Que tú no quieres ser propagador de niebla, tienes que escuchar a la Santísima Virgen María. Algunos no la quieren escuchar, porque Agustín Aranda y yo tenemos este trabajo, este encargo a través de este canal, a través del canal UNVE Básico, a través del libro, de promover los mensajes de UNVE, de explicar cómo entendemos lo que la Virgen nos dice para estos tiempos. Los que no estén de acuerdo, que digan que no creen en UNVE, que no creen en la Virgen o que no creen en nuestras explicaciones. Pero no basta con atacarnos, con insultarnos, difamarnos o calumniarnos. Tienen que decir exactamente en qué no creen de nuestras explicaciones y explicarlo ellos mejor, conforme a la verdad, conforme a lo que la Virgen ha dicho. Si no son capaces de eso, entonces que respeten y que atiendan a lo que dice la Virgen a través de nosotros, y si no, estarán tirando piedras contra la Santísima Virgen María. Esa es la realidad. Bueno, os he dicho que os recomiendo leer los artículos del padre José María Iraburu, escritos en Info Católica. Ellos, pues en la actualidad, lamentablemente, pues no se atreven o no lo ven o lo que sea a decir, aunque sí han sido críticos algunos artículos, especialmente de Luis Fernando, con Bergoglio, pero le siguen dando tratamiento de papa. Bueno, esto es una realidad, el tema de Bergoglio como falso papa, que caerá por su propio peso, más pronto que tarde, en fin, y quien no se desvincule del oficialismo bergogliano, pues lo va a pasar muy mal, porque es imposible defender la sana doctrina, como se hace muy bien en Info Católica, y a la vez pretender defender al destructor de la sana doctrina, que es Jorge Mario Bergoglio y sus secuaces. Si se echara a un lado Bergoglio y viniera otro falso papa en otro falso cónclave, pues sería el que daría la puntilla, trataría de dar la puntilla a la Iglesia, a la misa y demás. Dar la puntilla a la misa no es a la misa tradicional, esto es también un error de los tradicionalistas, parece que solamente la misa es la misa tradicional, no, la misa es todo lo que es verdadera misa, como es la misa también Novus Ordo. Entonces, bueno, fijaos el artículo este, el primero. La fraternidad lleva 40 años rechazando la autoridad y los argumentos de la Santa Sede, empeñada en reintegrarla en la unidad de la Iglesia. Veamos la carta del Papa Pablo VI a Monseñor Lefebvre el 11 de octubre de 1976. Nada de lo decretado en ese concilio, como en las reformas litúrgicas que nos hemos decidido llevar a cabo, se opone a lo que la tradición bimilenaria de la Iglesia considera fundamental e inmutable. De todo esto somos nosotros garantes, en virtud no de nuestras cualidades personales, sino por la tarea que el Señor nos ha confiado como sucesor legítimo de Pedro, y de la asistencia especial que nos ha prometido como a Pedro. He rogado por ti con el fin de que tu fe no desfallezca. Lucas 22:32. Con nosotros es garante de esto el Episcopado Universal. Nuevamente, usted no puede distinguir lo que es pastoral de lo que es dogmático para aceptar algunos textos del concilio y rechazar otros. La carta del cardenal Ratzinger a Monseñor Lefebvre el 28 de julio de 1987, tratando de evitar la ordenación cismática de obispos para la fraternidad, reitera los mismos argumentos. Divinamente instituida, la Iglesia tiene la promesa de asistencia de Cristo hasta el final de los tiempos. El romper su unidad con un acto de plena desobediencia de su parte causaría incalculable daño y destruiría el futuro mismo de su trabajo, debido a que fuera de la unidad con Pedro no se puede tener futuro, sino sólo la ruina de todo lo que desea y aspira. Dándole su interpretación personal a los textos del magisterio, estaría usted cayendo en el mismo liberalismo que pretende combatir. De hecho, es a Pedro a quien el Señor le ha confiado el gobierno de su Iglesia. Por lo tanto, es el Papa el principal artesano de su unidad. Asegurado en la promesa de Cristo, el Papa nunca será capaz de oponerse a la santa tradición ni al magisterio auténtico. Excelencia, ¿considera mis palabras severas? Me gustaría expresarme de otra manera, pero la gravedad del asunto no me permite otra lección. La carta apostólica Motu Proprio Ecclesiae Dei de Juan Pablo II, 2 de julio de 1988, responde a ellas con las argumentaciones de la fe tantas veces alegadas. Ese acto, que ocurrió el 30 de junio de 1988, ha sido en sí mismo una desobediencia al romano pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la Iglesia, como es la ordenación de obispos, por medio de la cual se mantiene sacramentalmente la sucesión apostólica.
Por ello, esa desobediencia, que lleva consigo un verdadero rechazo del primado romano, constituye un acto cismático, canon 751. Todos deben saber que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia. En las presentes circunstancias deseo sobre todo dirigir una llamada, a la vez solemne y ferviente, paterna y fraterna, a todos los que hasta ahora han estado vinculados de diversos modos con las actividades del arzobispo Lefebvre, para que cumplan el grave deber de permanecer unidos al Vicario de Cristo, en la unidad de la Iglesia católica, y dejen de sostener de cualquier forma que sea esa reprobable forma de actuar. Todos deben saber que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia, canon 1364. En resumen, podemos ver que los lefebristas eligen ser fieles antes a Lefebvre que a los papas verdaderos. Todo indica que la reintegración de los lefebristas en la unidad de la Iglesia es mucho más deseada y procurada por la Iglesia que por ellos mismos, dice el padre Iraburu. No reconocen la terrible realidad cismática de su situación. Actúan en definitiva como una secta, tienen vocaciones y la fraternidad continúa creciendo. Siguen cumpliendo, a su entender, la altísima misión que Dios les ha asignado dentro de la Iglesia, y no se sienten con mala conciencia, siguiendo también en esto el ejemplo de su fundador. Pues bien, ese es exactamente el mismo planteamiento que se hace desde multitud de grupos heréticos y sectarios. Todos los que salen de la Iglesia tienen la conciencia muy tranquila y creen estar haciendo la voluntad divina. Recordemos que la ley de la Iglesia ordena a ningún obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontificio, canon 1013. Tan grave es la prohibición que el obispo que eso hiciera y los ordenados incurren en excomunión late sentencie reservada a la Santa Sede, canon 1382. Juan Pablo II, unos días antes de aquellas ordenaciones, trata de disuadir a Monseñor Lefebvre con una carta que termina diciendo: «Os invito ardientemente a volver humildemente a la plena obediencia al Vicario de Cristo. No solamente os invito a ello, sino que os lo pido por las llagas de Cristo, que la víspera de su pasión pidió por sus discípulos a fin de que todos sean uno. A esta petición e invitación uno mi plegaria cotidiana a María, Madre de Cristo. Querido hermano, no permitáis que el año dedicado de una manera muy especial a la Madre de Dios traiga una nueva herida a su corazón de madre». Vaticano, 9 de junio de 1988, Papa Juan Pablo II. El primer error, pecado de Lefebvre y de los lefebristas estuvo y está en el discernimiento condenatorio de la Iglesia presente y concretamente del Papa Juan Pablo II. El segundo error, pecado fundamental de Lefebvre y de los lefebristas estuvo y está en creer que ellos son necesarios para impedir que la Iglesia se derrumbe en un precipicio de errores heréticos y de liturgias sacrílegas. Son falsas, por tanto, las premisas mayores que llevaron al cisma a la fraternidad sacerdotal San Pío X, y todos los males lefebrianos, dice el padre Iraburu, procedieron y proceden de esos errores. El Señor no necesita de nadie para salvar su Iglesia, y por puro amor a ella, no por necesidad, emplea para ello normalmente la mediación de sus miembros, pastores y fieles. Es la Iglesia la que nos salva a nosotros. Es la Iglesia la que nos salva a nosotros. En la ignorancia de esta verdad tan central parecen coincidir los modernistas progresistas y los integristas más extremos. El Concilio Vaticano II la enseña claramente: sólo la Iglesia es necesaria para la salvación, Lumen Gentium 14. Sólo ella es el sacramento universal de salvación, Lumen Gentium 48. No somos nosotros los que salvamos a la Iglesia, no. Por muchos aprietos que a veces sufra, es a causa de los errores, abusos y pecados de sus miembros. Se sale Monseñor Lefebvre del esplendor de la verdad cuando piensa y dice que la ordenación de sus obispos es un gesto necesario para la historia de la Iglesia, para la continuación de la Iglesia. Es cierto, dice el padre Iraburu,
Que los errores y horrores habidos dentro de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, sobre todo en el occidente descristianizado, fueron y son innumerables. La lista es casi interminable, degradando la fe y vida cristiana. Pero acusar al Concilio Vaticano II de esos enormes males es una gran falsedad, una calumnia, y es una ofensa al Espíritu Santo, que asistió con su luz y su gracia al Papa y a los 2500 padres conciliares, como había ayudado en los 20 concilios anteriores. Muchas veces es falso el adagio post hoc ergo propter hoc. Esto ha sucedido después de aquello, luego aquello es causa de esto. La apostasía del occidente rico se inicia mucho antes del Concilio Vaticano II, con el Renacimiento, el protestantismo, la Ilustración, el liberalismo, la Revolución Francesa, la masonería, el catolicismo liberal, el modernismo, el comunismo, la revolución sexual, mayo del 68, y se acentúa fuertemente cuando las naciones de Occidente, habiendo alcanzado una prosperidad y riqueza estables y ya en gran parte recuperadas de los enormes estragos producidos por la Segunda Guerra Mundial, deciden adorar a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Romanos 1:25. Y al paso de los años, esta apostasía secularista se difunde más o menos por las otras iglesias hermanas del mundo. Los errores modernos de los últimos 50 años no se han derivado de los textos conciliares. Muchos maestros del error se autocalifican con desvergüenza como los teólogos verdaderos fieles al concilio, pero curiosamente no lo citan nunca. Se atienen al espíritu del concilio, que no está editado todavía, y que consiste solo en sus propias ideas. Por el contrario, los escritores católicos tradicionales, es decir, los católicos, no hemos cesado de citar miles de veces durante medio siglo los textos del Vaticano II y las encíclicas de los papas posconciliares. La hermenéutica de la continuidad tradicional de la doctrina católica viene a ser un tema central de la predicación de Benedicto XVI desde el comienzo de su pontificado. Cuando decimos en el credo Credo in Ecclesiam, la Iglesia Católica, la que permanece en plena comunión con sus obispos y el Papa, guarda siempre la verdad y los medios de santificación. No es preciso distanciarse de la unidad de la Iglesia con actos cismáticos para reafirmar las verdades católicas y combatir los errores y abusos que en ella puedan darse, pues ella misma tiene poder en el Espíritu Santo para vencerlos. En el tiempo posconciliar, los errores doctrinales y los abusos disciplinales, morales y litúrgicos han sido denunciados desde dentro de la Iglesia Católica. Seglares como von Hildebrand, Maritain al final de su vida, Francisco Canals, Messori, Weigel, Ricardo de la Cierva, Guts, han dado con gran fuerza testimonio de la verdad frente a herejías y abusos. También han hecho lo mismo obispos y teólogos como Siri, Ottaviani, González Martín, Fabro, Mondín y tantos otros, y nunca faltarán a la Iglesia hombres como ellos. Una bajeza incalificable es acusar a los papas del posconcilio de no haber luchado contra el modernismo, los errores y las herejías y ataques del demonio. Han sido siempre los papas del posconcilio los testigos más firmes de la verdad católica y quienes han combatido con más fuerza los errores y males de la Iglesia presente. Podemos apreciarlo, por ejemplo, en algunas graves cuestiones atacadas como la verdad católica de la Eucaristía, la santidad del matrimonio y la lucha contra la anticoncepción, y las misiones de la Iglesia y la unicidad de Cristo como Salvador universal. La Iglesia Católica, también después del Concilio Vaticano II, ha florecido en maravillas de gracia y de santidad. No solo ha conocido la proliferación de errores y horrores, en los que me he fijado, dice el padre Iraburu, especialmente para responder a los filolefebristas acusadores. El problema es que Lefebvre, antes de tiempo, digo yo, habló de una Roma eterna y una Roma temporal y condenó a la Iglesia como apóstata y adúltera, cuando todavía tenía verdaderos papas. Se fue escandalizando cada vez más del concilio, de los verdaderos papas, de la liturgia renovada, y dijo cosas terribles que sus seguidores siguen difundiendo en libros y sitios de Internet. El Concilio Vaticano II ha abierto las puertas de la Iglesia a todos los males de carne, mundo y diablo, ha dicho Lefebvre, o Roma ha perdido la fe, o la sede de Pedro y las principales autoridades romanas son anticristos, etc. Todo esto en tiempos de los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Mientras ustedes se enorgullezcan de su fundador Lefebvre, dice el padre Iraburu, que dijo muchas barbaridades al estilo de estas durante varios decenios,
y las sigan difundiendo en la Iglesia actual, haciéndolas suyas, se autositúan fuera de la comunión católica de la Iglesia. No están en condiciones de llamarnos almas adúlteras, a quienes permanecemos con Pedro en el Vaticano II y en los 20 concilios anteriores. Por muchas que sean nuestras miserias, que no son pocas, los católicos creemos en la indefectibilidad de la Iglesia católica, la única Iglesia de Cristo, gobernada por el sucesor de San Pedro y los obispos en comunión con él. Y somos conscientes que desde el 2013 hubo entonces sí un golpe de Estado contra el Papa, y ocupó un impostor la silla de Pedro. A la muerte de Benedicto, la llave del reino de los cielos está en manos de la Virgen pura y dolorosa. Bueno, pues ahí con esas pinceladas que os hemos dado de lo que dicen los artículos de el padre Iraburu, tenéis materia para trabajar. Os animo a que lo hagáis, por favor. Trabajad vosotros por vuestra cuenta, buscad la verdad, tened criterio propio. Dejad de picotear en canales que os confunden, como hemos visto, insisto, ese show con tantos canales, con este falso vidente que es el padre Michel Rodríguez, y que le dan cancha. Todo tipo de canales, también los que presumen ya de que no tienen a Bergoglio por papa, pues sacan a este falso vidente que dice que Bergoglio es el Papa Francisco, etcétera, etcétera, y que ha fallado más que una escopeta de feria. Vamos a ver el resumen de lo que sería este tema del lefebrismo, en muy resumidas cuentas, es decir, que hay que acabar con ese mito de que fue Monseñor Marcel Lefebvre quien, gracias a él, mantuvo la misa tradicional viva. Eso no es verdad. La misa se mantuvo, nunca fue abrogada, nunca se mantuvo viva. Los papas daban permisos a aquellos que se lo pedían y se celebraban en muchísimos sitios. Actualmente hay más de 50 comunidades católicas que celebran la misa tradicional, que son tradicionalistas, pero que están en comunión con la Iglesia perfecta. Lamentablemente, si no todos, o en teoría, están con el falso Papa Francisco. Ese sí que es un error, es una pena. Pero algún día se darán cuenta que eso es imposible, no se puede estar en comunión con ese personaje. Pero han estado en comunión con el Concilio Vaticano II, están en comunión con el Vaticano II, están en comunión con los papas del posconcilio. Bueno, pues en cuanto al lefebrismo, el resumen es: fuera, acabemos ya con el mito de que Lefebvre y sus seguidores los que mantuvieron viva la misa tradicional, no fueron porque nunca fue abrogada. Luego que en 1988, esto lo dice un lefebrista, ojo, todo lo que voy a decir ahora, fue Juan Pablo II que emitió la Carta Apostólica Ecclesia Dei e instó a los obispos a hacer un uso amplio y generoso de esta facultad, es decir, de poder celebrar la misa tradicional en latín, para todos los fieles que la buscaran. Esto es así desde 1988 con esa Carta Apostólica Ecclesia Dei. Al ver todo esto, dice este lefebrista, parece, en honor, fijaos cómo él reconoce la verdad, parece que tenemos un mensaje constante de los órganos oficiales de la Iglesia. Juan Pablo II y la Comisión llegaron a la misma respuesta inequívoca. Ni Pablo VI ni el Concilio habían derogado la misa tradicional en latín. ¿Se ha escuchado bien? Ni Pablo VI, ni el Concilio habían derogado la misa tradicional en latín. Esto lo podíamos repetir así una y otra vez, a ver si a alguno se le queda ya grabado en la cabeza. Ni Pablo VI, respuesta inequívoca, ni Pablo VI ni el Concilio habían derogado la misa tradicional en latín. De hecho, los registros históricos muestran que a finales de los años 60, Pablo VI, incluso el padre Annibale Bugnini, que todos sabemos que era masón, dijeron que la misa tradicional en latín debía mantenerse y fomentarse. Veas el artículo del 6 de enero de 1966. Además, en 2007 el Papa Benedicto XVI reiteró que el concilio nunca prohibió la misa tradicional en latín. Hijos míos, yo más claro que esto no sé qué podemos decir. Entonces, fin de ese mito de que si no hubiera sido por Monseñor Lefebvre, la misa tradicional en latín habría desaparecido, etcétera, etcétera. Falso. Monseñor Lefebvre sabía lo que iba a ocurrir. Iban a ocupar la sede petrina, pero atacó a verdaderos papas, se equivocó. Él conocía lo que era la estrategia de los masones, de los enemigos, pero se equivocó. Hizo unos ataques contra verdaderos papas antes de tiempo y de mala manera. Patinó gravemente, se convirtió en cismático.
y que levantara Benedicto XVI las excomuniones no da cancha para creerse que ya está todo bien, ni muchísimo menos. Las misas que siguen celebrando la fraternidad son ilícitas y las confesiones son ilícitas e inválidas, porque el permiso que dé Bergoglio no sirve para nada, es papel mojado. Así que mucho cuidado. En definitiva, tenemos que ser católicos, no ser extremistas de ninguna clase, tenemos que estar bajo Pedro y con Pedro en la sana y verdadera tradición, que el que no se somete a los papas se sale de la comunión de la Iglesia. El cisma empezó con el golpe de Estado a Benedicto XVI, ahí sí hubo un verdadero cisma, ahí los que estábamos con Benedicto estábamos en la Iglesia, y los que se fueron con Bergoglio, con el falso papa, se empezaron a salir de la comunión con la verdadera Iglesia, bajo el verdadero Pedro. El levantamiento de la excomunión ha liberado a los 4 obispos de una pena canónica gravísima, gravísima, pero no ha cambiado la situación jurídica de la fraternidad San Pío X, que en el momento actual no goza de ningún reconocimiento canónico en la Iglesia Católica. Los 4 obispos, aun habiendo sido liberados de la excomunión, no tienen una función canónica en la Iglesia. Entonces, que se vaya Viganó a recibir esa reconsagración por Williamson, eso es chau chau, papel mojado. Y no ejercen lícitamente un ministerio en ella. Para un futuro reconocimiento de la fraternidad San Pío X es condición indispensable la plena aceptación del Concilio Vaticano II y del magisterio de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y también de Benedicto XVI. Esto a día de hoy no ocurre, por tanto la situación de excomunión pues hace que esta fraternidad pues no haya cambiado su situación jurídica. Lamentablemente nos gustaría poder decir otra cosa, pero esta y no otra es la realidad. Bueno, creo que es más que suficiente con estas pinceladas que queríamos dar hoy para defender a la Iglesia Católica. La verdad no se negocia. Tenemos que estar con Pedro, bajo Pedro, con el Concilio Vaticano II, si no queremos convertirnos en cismáticos. Esto no es ninguna broma, esto es muy serio, esta es la realidad. La gran mentira de Lefebvre y sus seguidores, decía Luis Fernando Pérez Bustamante, dice: creo que el lefebrismo tiene inoculado el virus del protestantismo, sin que llegue todavía a ser plenamente protestante. Pero esto no es nuevo. Hace 10 años, esto él lo comentaba en el 2012, por tanto, hace 10 años es en el 2002, pensaba lo mismo, dice Luis Fernando. En un debate que mantuve con lefebrianos en el año 2002 escribí lo siguiente: no se salva nada separándose de la Iglesia. Repito, no se salva nada separándose de la Iglesia. Esa es la gran mentira de Satanás, que sirvió para engañar a millones de almas a lo largo de 20 siglos. Es la gran mentira de la Reforma protestante y es la gran mentira de Lefebvre y sus seguidores, pretender salvar algo separándose de la Iglesia. Así pues, mucho cuidado todos aquellos supuestos obispos y falsos obispos, ya declarados claramente como falsos obispos. Últimamente en los medios de comunicación, en los últimos años y en los últimos días, hemos tenido ejemplos de falsos obispos, así dice la prensa, lo titulan ya los titulares con toda claridad: falso obispo tal, que han generado confusión incluso en monjas de clausura. Esto no es ninguna broma, esto es algo muy serio. Tenemos que estar en comunión con la verdad, con la Iglesia. Ciertamente actualmente la actual Iglesia del Vaticano actual, que ha sido ocupada la sede petrina por un antipapa, por un usurpador, por un golpista, es todavía la única Iglesia católica. Todavía está mezclado el trigo y la cizaña. Nosotros no nos salimos de la Iglesia, nosotros somos Iglesia, queremos ser Iglesia, queremos perseverar en la verdad para poder salvarnos, como hemos dicho al principio del programa, decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Pero nos echarán, sí, llegará el momento en que nos echen, y todo aquel que incluso nos mate creerá que está dando culto a Dios. Nosotros no nos vamos a ir con ningún canto de sirena como Monseñor Viganó o quien quiera que sea, o cualquier falso obispo. No, nosotros vamos a pertenecer en la Iglesia mientras los sacramentos sigan siendo válidos, y llegará un momento en que nos echarán, sin duda que nos echarán. En ese momento
de una forma u otra que nos van a echar. También se puede esto complementar con la palabra de Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío. Nos echarán, saldremos y querremos ser el pueblo de nuestro Señor en el desierto, bajo la verdad, bajo San Pedro y San Pablo, bajo Nuestra Señora de Umbe, hasta que el cielo nos quiera regalar a Pedro Romano. En San Miguel, en San Pedro, en Nuestra Señora y en los mensajes de Umbe está ese camino, esa vía sacra, esa luz que el cielo nos da para estos tiempos, para no ser engañados por tantos falsos maestros, falsos profetas, que a través de discursos que pueden sonar hasta bien, confunden al más pintado. Deben ustedes de tener criterio propio, deben dejar de picotear aquí y allá, no pueden escuchar a cualquiera y cualquier cosa. Esto es algo muy serio. Hablar en un canal de YouTube es algo muy serio, es una responsabilidad gravísima. Yo la hago con temor y temblor, como decía San Pablo, con temor y temblor me pongo delante de una cámara para daros estos mensajes. Le pido al Señor, postrado en la capilla, que me ilumine, que me oriente, que me dé la gracia de no decir una palabra de más ni una palabra de menos. Que sea Él quien defienda a su iglesia, no tengo que ser yo. Yo lo que tengo que procurar ser es no ser un estorbo. Procurar figurar lo mínimo, si es posible, nada. Y que todos los golpes y tortas me vengan a mí y a mi canal como instrumento, pero obviamente no a la verdad. No queremos que la verdad sea ofuscada por el error. Luchamos contra ello y para ello nos dejamos llevar de la mano de María Santísima. Hay algunos que caen en tentaciones, en engaños, que ni siquiera se agarran de la mano de María Santísima, o si se agarran, enseguida como niños pequeños rebeldes y caprichosos, se dejan enredar por hombres peligrosos que aparecen en su camino, que les ofrecen un caramelo, se sueltan de la mano de su madre y van como locos a por ese caramelo que le ofrece cierto personaje o ciertos personajes. Agarran ese caramelo y se lo meten en la boca y no saben que son caramelos envenenados, con buena apariencia, que tienen buen sabor, pero que cuando durante un cierto tiempo lo consumen terminan al final envenenándose y pagando las consecuencias de haber sido engañados y haberse dejado engañar y de haberse soltado de la mano de su madre, la madre del cielo. Es la única seguridad, el único refugio seguro. Esta prueba no es ninguna broma. Es que este es el problema, que se toman como una broma esta última prueba de la Iglesia, la del 675, la prueba final, última de la Iglesia. Y es contra el misterio de iniquidad, es contra Satanás. Y Satanás te saca por la derecha o por la izquierda, con tentaciones aberrantes y clarísimas o muy sutiles. Para Satanás esto no es ningún juego, para Satanás esto es pues el llevarse las almas al infierno. Como dijo Bergoglio, de pronto nos vemos en el infierno. Esto no es ninguna broma. Pero no basta con tener claro que Bergoglio no es papa. Eso no es suficiente para estar en la verdad, para estar en la Iglesia, en comunión con la Iglesia. Hay que estar en comunión con la Iglesia, hay que ser miembros en comunión con la Iglesia, vivos en gracia. Así pues tenemos que, de una vez por todas, que ponernos en el camino de la Virgen, ponernos en comunión con los papas, reconocer el Concilio Vaticano II, humillarnos lo que tengamos que humillarnos y no dejarnos arrastrar por cantos de sirena de nadie. Tener criterio propio, y para eso la Iglesia nos da las pautas necesarias. Espero que con lo poco que os he dicho, esta pequeña síntesis del padre Iraburu sobre lo que es el lefebrismo y todas estas ideas que os he transmitido, podáis tener criterio propio. La unidad por la unidad no sirve, no vale. Es Bergoglio quien dice que todos tenemos que estar unidos, que todos estamos en el mismo saco, todos. Eso es falso. E igualmente es falso cualquier pretensión de unidad para luchar contra Bergoglio. No luchamos contra Bergoglio, luchamos contra Satanás y sus mentiras y engaños. Ciertamente Bergoglio es el principal engaño, pero no es el único, no es el único. Así que feliz día de San Pedro y San Pablo, que ellos, como verdaderos testigos de la verdad, nos ayuden para que podamos dar testimonio de la verdad hasta el final de nuestros días, hasta el final. Y si es necesario, martirio de sangre como ellos dieron, lo que Dios quiera. Ni más ni menos, lo que Dios quiera. Pero que no seamos estorbo
y generadores de confusión, que no seamos estorbos para el Espíritu Santo y su gracia, y que no seamos promotores de confusión y de niebla, amparándonos en que como hay mucha niebla, pues yo puedo tomarme a la ligera las cosas que hago y que digo. No, esto es una responsabilidad muy grande y muy grave la que tenemos todos los católicos de dar testimonio de la verdad y de no ser causa de escándalo y de confusión para nadie. Que Dios nos lo conceda, se lo pedimos hoy especialmente a San Pedro y San Pablo, que no escuchemos del Señor, tú piensas como los hombres, apártate de mí, Satanás, y que no escuchemos pues tampoco las advertencias que dio San Pablo, que Dios nos envíe un espíritu de confusión por no haber amado debidamente a la verdad, por haberla despreciado por soberbia. Que no sea así en nuestro caso, no lo permita Dios. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.